vamos a considerar un tema que muy pocas veces quizás ustedes lo han escuchado o yo lo he escuchado relacionado con el gozo. Hemos visto hasta aquí el fundamento del gozo del creyente, que dijimos que era que la presencia de Dios está con nosotros, Salmo 16, ¿cierto? En tu presencia hay plenitud de gozo. Luego vimos el Salmo 23, donde se nos dice que el Señor prepara mesas delante de nosotros y nosotros podemos regocijarnos de que su bien y su misericordia nos perseguirán, porque Él es nuestro pastor y nada nos falta, y en eso podemos estar gozosos. Vimos también que el fundamento del gozo del creyente debe estar profundamente enraizado en el gozo de Cristo en el creyente. Nosotros podemos llegar a ser gozosos en la medida que logramos experimentar el gozo de Cristo, que es un gozo perfecto, pleno. Y la semana pasada consideramos que debemos aprender, me gustó mucho el énfasis que hizo el pastor Tomás en aprender a contentarnos, a tener gozo más allá de las circunstancias. Y pucha, qué difícil eso, hermanos. Pero el Señor nos alienta y nos llama a que un cristiano maduro es un cristiano que logra, que aprende gozarse, tenga mucho, tenga poco, en salud, en enfermedad, en prosperidad, en escasez, en aguas quietas y en aguas turbulentas. Es parte también del carácter de un creyente. Y hoy día, hermanos, como ya les dije, vamos a ver un tema que muy poco se relaciona con el gozo, aparentemente, pero que Jesucristo y el Nuevo Testamento dejan claro que este tema que vamos a ver está profundamente vinculado a la experiencia de gozarnos. Y no me estoy refiriendo a las vacaciones de fin de año, hermanos. No me estoy refiriendo a un aumento de sueldo en el trabajo. No me estoy refiriendo tampoco a poder gozarnos en las celebraciones nacionales o gozarnos en la experiencia de tener un esposo, una esposa, hijos, que todas estas cosas son buenas y Dios también quiere que las disfrutemos. Pero vamos a hablar hoy día, hermanos, de cómo el compartir el Evangelio con otros está profundamente relacionado con la experiencia de ser un cristiano gozoso. ¿Cómo un cristiano puede experimentar un gozo profundo en el Señor en la medida que ese cristiano está compartiendo el Evangelio con otros? Y la idea principal entonces, ya la habrán descubierto, es que en base al texto que vamos a ver, Juan 4, 31 al 38, compartir el Evangelio es un llamado a la obediencia y al gozo. Compartir el Evangelio es un llamado a la obediencia y al gozo. ¿Amén? Por lo tanto, el título de este sermón es el gozo de compartir el Evangelio. ¿Amén? Tanta creatividad. Hermanos, en primer lugar, vamos a considerar los versos 31 al 35. Este es el primer encabezado del sermón. Este sermón tiene solo 2 encabezados. El primero, a modo de pregunta, y espero que el Señor nos confronte y luego terminemos alentados, pero primero necesitamos, como decía Joseph o el hermano José, no recuerdo, ver su palabra y contrarrestarlo con nuestra vida, con nuestra experiencia. Y la pregunta que lleva este primer encabezado es: ¿estás obedeciendo el llamado? Recuerden que la idea central es que el compartir el Evangelio es un llamado a la obediencia y al gozo.
Entonces, primero necesitamos observar que el llamado de Dios al creyente de compartir el Evangelio con otros no es opcional. Es un llamado a la obediencia. Es algo que debemos hacer. Es algo que tenemos que hacer. Y Jesús está hablando con los discípulos, pero esto, ustedes saben, está dentro de un contexto. Este contexto es la maravillosa historia del encuentro de Jesús. ¿Con quién? Con la mujer samaritana. Este es uno, para mí por lo menos en cuanto al evangelismo, es uno de los textos más fascinantes que hay. Déjenme, para los que quizás no están tan familiarizados con esta historia, resumirla en pocas palabras. Jesús estaba saliendo de Judea, que esa era la zona sur de Israel, como si estuviera acá en Concepción prácticamente, o más al sur incluso, y tenía que dirigirse hacia el norte. Solamente había un problema, que entre el norte y el sur de Israel estaba el territorio de los samaritanos. Para los que no conocen quiénes eran los samaritanos eran mestizos, una mezcla entre judíos, israelitas, con otras naciones, y eso sucede luego del exilio. El pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia, y hay algunos que se quedan y comienzan a tener relaciones con personas de otras naciones. Los hijos de esa mezcla, de esos mestizos, llegaron a ser los samaritanos. Y el problema era que los israelitas consideraban a los samaritanos como indignos. Hasta el día de hoy los consideran como personas que no merecen el favor de Dios, que no merecen la gracia de Dios, que están fuera del reino de Dios. Hasta el día de hoy los judíos creen eso, pero en estos tiempos era sumamente conflictivo que un israelita quisiera pasar por el territorio samaritano. Era mal visto, era ofensivo, era casi una burla nacional, casi una traición nacional. Pero fíjense, Jesús en el versículo 1 de Juan capítulo 4 dice que, capítulo 4 versículo 4, que Jesús cuando quiere ir hacia el norte, hacia Galilea, dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria. No quiero detenerme tanto en esto, pero algunos dicen que ese era necesario, era simple y llanamente que era necesario pasar por el centro antes de llegar al norte. Era lógico, pero había otra ruta también. Era un poco más larga, era la ruta que acostumbraban a hacer los judíos, pero era una ruta también factible. Pero algunos comentaristas creen que este era necesario, tiene que ver más con la intención de Jesús de querer intencionalmente pasar por Samaria. Y seguramente, entendiendo que nuestro Dios es un Dios omnipotente y omnisciente, estaba absolutamente en consideración de Cristo, que si iba a Samaria se iba a encontrar con esta mujer. Podríamos decir que Cristo pasó por Samaria para encontrarse con esta mujer. Y ya muchos sabemos la historia, ¿verdad? Se encuentran a mediodía en el pozo, y esto también era sumamente relevante. La mayoría de los que está acá sabe que una mujer era también considerada muy indigna en esos tiempos, y por lo tanto que un hombre entablara una conversación con una mujer, y que un hombre judío entablara una conversación con una mujer samaritana, era lo peor de lo peor de lo peor. Considerando además que esta mujer probablemente estaba siendo marginada y rechazada por los mismos samaritanos, porque iba a buscar agua a una hora que estaba exclusivamente reservada para los más indignos de la sociedad, ir a buscar agua. Imagínense, hermanos, y Jesús quería encontrarse con esta mujer.
Conocemos el resto de la historia. Jesús entabla una conversación con esta mujer y le revela que Él es el Mesías. Comienza a revelarle su pasado y la mujer comienza a reconocer su estado de rebelión contra Dios y en un estado de pecaminosidad frente a Dios por su pasado relacional, por haber tenido 5 maridos y con el que estaba ahora ni siquiera era su marido. Ella lo reconoce y ella le dice: Maestro, cuando venga el Mesías, Él nos descubrirá todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Y Jesús le revela su identidad mesiánica y esta mujer corre de alegría y me imagino yo también de espanto, porque había visto al Mesías con sus propios ojos. Ella, una mujer samaritana, indigna, rechazada, había recibido la revelación de que ese hombre era el Salvador del mundo. Y esa mujer no lo puede controlar. Deja el cántaro, se olvida de que estaba buscando agua, se olvida de las cosas terrenales, se olvida de las cosas inmediatas y corre a su pueblo a buscar a los hombres, y me imagino que al que pilló en el camino para decirle: encontré al Mesías. Y estos hombres, seguramente atraídos por esta mujer muy convincente, porque había visto al Mesías, van en búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta escena los discípulos no están, porque los discípulos andan comprando pan. No sabemos si andan comprando pan, pero andan comprando para comer. ¿Por qué? Fíjense. La razón por la que Jesús se posa a conversar con esta mujer, ¿saben cuál es? La razón física. Que Jesús estaba cansado. Jesús estaba cansado. Jesús estaba cansado. Y apenas ve a esta mujer, se olvida completamente de su cansancio para predicarle el Evangelio. Jesús estaba cansado y seguramente con mucha hambre, porque Él en su condición de hombre padecía hambre, padecía sueño, padecía cansancio, padecía dolor. Y estando cansado, decide conversar con esta mujer. Y llegan sus discípulos, lo ven con esta mujer, y era un escándalo. Yo me imagino la mente de los discípulos diciendo: ¿qué le pasó al maestro? Primero se le ocurrió venir por Samaria, una locura. De hecho, en algún momento los discípulos le dicen: Señor, ¿y quieres que vayamos contigo para que nos maten también? ¿Qué está haciendo el maestro? Se está metiendo a Samaria y más encima ahora conversa con una mujer. Pero, y aquí nos sentimos muy identificados, se guardan todo eso, lo dejan ahí, que haga su efecto, y le dicen otra cosa. Dicen: Señor, te trajimos para comer. De hecho, la Biblia dice que ellos no dijeron nada, no le preguntaron nada sobre la mujer, versículo 27. Pero en el 31 le dijeron: Rabí, maestro, come, por favor, come. Y Jesús le dice: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Me imagino a los discípulos preguntando: ¿habrá pedido un delivery? ¿O se habrá conseguido con alguien? ¿Alguien le habrá traído comida? Pero Jesús le dice, versículo 32, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Versículo 34, mi comida
es hacer la voluntad del que me envió. Y llevar a cabo su obra. Y esta es la primera verdad de este punto, hermanos, que les quiero compartir. Ahora que entendemos el contexto de estas palabras y lo que los discípulos vinieron a preguntarle a Jesús, nosotros podemos ver claramente que la prioridad número 1 para Jesucristo era hacer la voluntad de su Padre por sobre cualquier otra cosa. Jesús tenía prioridades. Y la prioridad número 1, y seguramente 2 y 3, era hacer la voluntad del Padre por sobre, incluso en esta ocasión, sus propias necesidades personales, físicas, circunstanciales. Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús diciéndole a sus discípulos, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Fíjense, el Hijo de Dios, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, porque como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús hablándole a las multitudes le dice, yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y fíjense, y la voluntad del que me envió es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús viene con una misión. Su misión era hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era darle hijos a Cristo para que Cristo los salvara y Cristo no perdiera ninguno de aquellos que el Padre le había dado. Y eso era lo que motivaba las acciones, las palabras, los dichos y la entrega de Jesucristo. Hacer la voluntad del Padre. No había otra motivación más grande en Cristo para hacer todo lo que hizo, y escúcheme bien con esto, que obedecer con deleite y con amor la voluntad de su Padre. Eso fue lo que movió a Cristo, lo que impulsó todo el ministerio de Jesucristo. No había nada que lo cautivara más que obedecer a su Padre por amor. Jesús es el cumplimiento perfecto del Salmo 40, versículo 8, cuando dice el salmista, oh Señor, cuánto amo hacer tu voluntad. Tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, créanme que yo quisiera que este salmo hablara de mí. Que yo pudiera decir lo que dice este salmo con propiedad absoluta y autoridad absoluta y decir, hermanos, yo siempre amo hacer la voluntad de Dios. Pero la verdad no es así, hermanos. Lucho, al igual que ustedes, con hacer la voluntad de Dios. Pero nuestro Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, Él cumplió perfectamente este salmo y amaba con todo su corazón hacer la voluntad del Padre. Segunda verdad de este primer encabezado, hacer la voluntad del Padre para Cristo incluyó anunciar el Evangelio y dar a conocer su misión, su persona. Primero, Cristo amaba hacer la voluntad del Padre. Segundo, la voluntad del Padre incluía que Jesús anunciara el Evangelio y diera a conocer su persona. Versículo 34, nuevamente, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Si había algo que anhelaba Cristo, hermanos, con todo su corazón,
que lo llevó incluso a las lágrimas cuando vio a Jerusalén, era ver corazones transformados por su verdad. Si había algo que a Jesús lo impulsaba y lo llevaba a tener compasión de las personas, incluso, como les dije, al punto de llorar por la ciudad de Jerusalén, era que Cristo quería ver transformación en la vida de las personas. Cristo quería que las multitudes que no tenían pastor, que estaban descarriadas y cada cual hacía lo que bien le parecía, pudieran venir a Él y descansar en Él y encontrar la vida abundante que Él ofrece. Cristo anhelaba eso, hermanos, con todo su corazón. Y fue justamente esto que, como cantábamos en la alabanza, en la segunda alabanza, Él no consideró el ser igual a Dios, estar en un estado eterno de gloria como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó. Hermanos, ¿tú estarías dispuesto, si vivieras en un palacio a todo terreno, con todas las comodidades y lujos del mundo, y hubieras nacido ahí, y no conoces ninguna otra realidad más que tu palacio lujoso, lleno de comodidades, estar dispuesto a ir a vivir a la India o al África, donde con suerte vas a tener agua para el día? ¿Estaríamos dispuestos nosotros? Pero Cristo, estando en un estado glorioso, eterno, decidió despojarse temporalmente de eso. Nacer en un pesebre, en condiciones humillantes. Tomar nuestra naturaleza humillante. Sentir nuestro dolor, sentir la aflicción. Sentir lo que fue el abandono de sus discípulos, el abandono de su familia en un momento. Jesús, estando en un estado de gloria, decidió venir y experimentar el hambre, el frío, la soledad. ¿Y saben por qué? Porque había un gozo puesto por delante. Había una alegría sublime por delante que Cristo la miraba y decía: yo estoy dispuesto. Padre, yo estoy dispuesto a sufrir. Padre, yo estoy dispuesto a tomar la copa del sufrimiento. Padre, yo estoy dispuesto a soportar la ira por el gozo que tengo por delante. Y ese gozo, en parte, era poder ver a su pueblo, poder ver a los escogidos de Dios, que eran enemigos de Dios, pero por medio de su obra en la cruz, ahora los podía ver reconciliados con Dios. Cristo, al ver a un pueblo purificándose en su sangre para poder tener comunión con Dios, lo llenaba de gozo, lo llenaba de amor. Y lo dispuso a sufrir, a ser tratado como un malhechor, a ser contado entre delincuentes, por el gozo de reunir a un pueblo para su gloria. Qué maravilloso, hermano, cuando consideramos el amor de Cristo. Qué maravilloso es, hermano, considerar la belleza de nuestro Salvador. Y si esto, hermano, no nos cautiva, no nos impulsa, no nos despierta, necesitamos revisar nuestro corazón, hermanos. Porque esto no se trata de nosotros, se trata de contemplar al perfecto Hijo de Dios. Y deleitarnos y maravillarnos de su amor. Cristo, por el gozo que tenía por delante, estuvo dispuesto a ofrecer su vida para morir en la cruz por seres indiferentes, por seres duros,
rebeldes y ensimismados, como éramos nosotros antes de venir a Cristo. Y aquí hay una aplicación rápida. Si tú sigues siendo indiferente ante las cosas de Dios, duro, insensible, entregado al pecado, entonces la buena noticia es que Cristo vino a morir por personas como tú. Porque eso éramos nosotros antes de conocerle. Cristo vino a morir por personas duras, indiferentes y rebeldes. Y vino a anunciarnos: el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero ¿qué hay de nosotros, hermanos, en todo esto? Ya dijimos que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Cristo viniera a anunciar su verdad a los pecadores. Y en tercer lugar, el llamado para los discípulos de Cristo. Y aquí voy a decir algo muy profundo, espero que puedan retenerlo. El llamado para los discípulos de Cristo es que seamos como Cristo. ¿Sabes lo que significa seguir a Jesús? ¿Sabes lo que significa? Escuché por ahí. ¿Sabes lo que significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. ¿Sabes lo que significa ser discípulo de Cristo? Ser como Cristo. Hablar como Cristo. Actuar como Cristo. Aprender las maneras de Cristo y aplicarla en tu vida. Hermanos, y si Cristo estaba preocupado de hacer la voluntad del Padre, y si esa voluntad era llevar el Evangelio a otros, entonces, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra parte? Imitar a Cristo, obedeciendo la voluntad de Dios de anunciar el Evangelio a otros con gozo. No es muy difícil, ¿verdad? No es muy difícil entenderlo, al menos. La lógica es clara. El problema de nuestro corazón lo vamos a ver en el segundo punto, pero la lógica es clara. Cristo amaba hacer la voluntad del Padre. Esta voluntad implicaba compartir el Evangelio con otros. Por lo tanto, si tú eres un seguidor de Cristo, debes ser como Cristo y anunciar el Evangelio a otros con obediencia y con gozo. A mí me encanta este pasaje de Juan, capítulo 12, versículos 25 y 26. Si quieres anotarlo ahí para después leerlo y meditarlo durante la semana. Jesús le dice a sus discípulos, perdón, el que ama su vida. ¿Alguien aquí ama su vida? Es difícil esa pregunta. El que ama su vida la pierde. ¿Qué? Pero el que está dispuesto a despreciar su vida o a considerar su vida como algo no tan importante en este mundo, la conservará para vida eterna. Y la palabra que usa la Biblia es más fuerte y dice, el que no aborrece su vida, la va a poder preservar para la vida eterna. Pero aquí viene la aplicación práctica de esta verdad. Si alguien me sirve, que me siga. Versículo 26. Si alguien me sirve, que me siga. Facilito. Y donde yo estoy, que también esté allí.
y si alguien me sirve, el Padre lo honrará. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se complacía Jesús en estar en este mundo cuando visitó nuestro planeta? Principalmente en 3 partes: con su Padre en oración, con sus discípulos y con los pecadores, anunciándoles el Evangelio. Y Jesús dice, si alguien me sirve, sígame. Donde yo estoy, que allí esté. ¿Dónde está Cristo? ¿O dónde estuvo principalmente? En comunión con su Padre, con sus discípulos, entre nosotros y con los pecadores, amándolos y anunciándoles su Evangelio. Y esto es poderoso, hermano, es poderoso. Y de hecho, se me está acabando el tiempo y voy en la mitad del primer punto. Pero hay una pasión, hermanos, en Cristo que yo creo que el Señor nos está llamando a buscar. Una pasión por el perdido, una pasión por el que no lo conoce, una pasión por el que está descarriado, que a lo mejor lo conoce, pero está lejos de él. Hermano, el otro día hablábamos el miércoles en el estudio y alguien dijo esto. Nosotros llevamos 1 año y medio aprendiendo cosas nuevas. Y me incluyo absolutamente. Demasiadas cosas quizás en 1 año y medio. Pero estamos en un momento, hermanos, donde debemos comenzar a salir. No me refiero como iglesia corporativamente, necesariamente me refiero a salir de nosotros mismos y buscar al que no conoce el Señor. Salir de nuestros ensimismamientos o quizás de nuestro tiempo de capacitación, que eso es toda la vida, y comenzar a anunciar el Evangelio con pasión, con desesperación. Hermanos, esto no es un juego. Los que no conocen al Señor no están jugando en el estilo de vida que llevan, alejados de Dios, sumergidos en el pecado, ofendiendo y acumulando ira para el día de la ira. Por lo tanto, no tenemos el derecho nosotros a retener lo que Cristo nos ha enseñado. Necesitamos, hermanos, crecer ahora y espero que sea un año de crecer mucho en esto, en nuestra pasión por las almas, pasión por los que no conocen al Señor. Yo no quiero que seamos una iglesia típica, hermanos, que de sana doctrina, reformada, bíblica, pero que no tiene ninguna gota de pasión por los que no conocen al Señor. Y acá hay algunas razones que voy a tener que volar. Razones por las cuales nosotros deberíamos obedecer el llamado de compartir el Evangelio. Aquí yo estoy en la ley, si se habrán dado cuenta. Estoy en el mandato. El mandato dice, id por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Jesús le está diciendo a sus discípulos, vean los campos, están blancos, están listos, por lo tanto ustedes vayan y cosechen. Estamos en el mandato, estamos en la ley, porque la ley si se usa legítimamente es buena, dice 1 de Timoteo. Y el mandato del Señor de anunciar su palabra es bueno. Y acá hay algunas razones por si el mandato no fuera suficiente de por qué deberíamos obedecer el llamado de compartir el Evangelio. Y voy a tener que volar acá. Primero, porque aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no tienen una relación con Cristo, están muertos en sus delitos y en sus pecados.
Efesios capítulo 2, versículo 1. Aquellos que no conocen a Cristo ni han disfrutado de su perdón están bajo la ira y la condenación de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36. Aquellos que no conocen al Señor y están lejos de Él, están destruyendo sus propias vidas y la vida de otros. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 4 al 5. Aquellos que no conocen al Señor están en un camino directo al juicio de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y por último, están esperando llegar a ese juicio, para que de ese juicio las palabras que salgan de la boca del Señor sean palabras de sentencia, de condena, y como diría Jesucristo, afuera no los conozco, y allí será el crujir de dientes y el llanto amargo. Y hay un texto que a mí me encanta en el Antiguo Testamento, que Dios no se complace en ver al impío muerto. Dios no se complace, hermanos, en decretar condena. Dios quiere la salvación de los pecadores. Por algo nos salvó a nosotros, porque en eso se deleita Dios. Pero Dios es justo, Dios es santo, y no va a tener por inocente al culpable. Pero ha determinado que sea la iglesia de Cristo el medio, por medio de la predicación, del evangelismo, de las relaciones intencionales, anunciar el evangelio para que los que no conocen puedan conocer. Para los que están lejos y están en este estado puedan ser perdonados y disfrutar de una relación libre con Dios por medio de Cristo. ¿Y cómo Dios quiere que eso suceda? Por medio de su iglesia. Por medio de abrir nuestra boca. Vivir el evangelio en medio de los pecadores, en medio de los que no conocen. Vivir el evangelio y hablar el evangelio. No hay otra forma, hermanos. El teatro ayuda, la música ayuda, los eventos ayudan, los libros ayudan, las películas ayudan, pero la forma en que Dios quiere salvar a los que no lo conocen es por medio de la proclamación en palabra y hechos de la iglesia de Cristo. ¿Estás comiendo la comida que Él come? ¿De qué manera estás siendo y estamos siendo obedientes al llamado de Dios de ir a los campos blancos de este mundo y anunciar el evangelio? Hermanos, yo los amo y sé que ustedes me aman, pero yo espero verlos a ustedes acompañados de otras personas. Espero que ustedes también me vean a mí acompañado de caras nuevas. La iglesia no está hecha, hermanos, para que seamos siempre los mismos. De aquí tienen que salir evangelistas, misioneros, maestros, maestras, discipuladores, discipuladoras. Y aquí tiene que llegar gente nueva, porque es la voluntad de Dios. No para hacer una mega iglesia, no para ser 100, 200, 300 personas. Eso está solamente en la voluntad de Dios. Pero no podemos pasar 2 años más y siendo los mismos. ¿De qué manera nos vamos a comprometer a obedecer el mandamiento del Señor de anunciar el evangelio de los perdidos? Y aquí vamos a nuestro segundo punto, hermanos. Lamento que me haya extendido tanto en el primero. El mandato nos confronta, ¿verdad? La ley nos dice, no lo estás haciendo, no lo estás logrando, te falta mucho. Eso nos dice la ley. El mandamiento.
El problema con la ley, que es buena, la ley es buena, ¿estamos todos de acuerdo con eso? La ley es buena. El problema con la ley, que no te da el poder para obedecer la ley. La ley te dice, no lo hagas o haz esto, pero no te da el poder para hacerlo. Por eso necesitamos ir un poco más allá. Y es en este momento donde los estudios de los miércoles deberían comenzar a hacernos sentido. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo ser obedientemente gozoso en compartir el evangelio con otros? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago? Si la ley no me da el poder, ¿qué necesito? ¿Qué necesitamos, hermanos, para poder crecer en una obediencia gozosa y compartir el evangelio con otros? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Quizás tener más actividades? ¿Quizás organizar más eventos? ¿Quizás tener una iglesia un poco más estructurada? ¿Levantar un misionero? ¿Qué necesitamos, hermanos, para que ese corazón obedientemente gozoso comience a aflorar en nuestro corazón y nosotros con gozo, con gusto, con gratitud podamos decir lo que decía el apóstol Pablo: lo soporto todo por amor a los escogidos? O lo que decía el apóstol Pablo: ay de mí si no predicase el evangelio. Y a los que son de la ley, como si yo estuviera en la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. A los pobres como pobres, a los ricos como ricos. ¿Qué necesitamos para tener ese corazón? ¿Y la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Orar más, quizás? Eso también es bueno y es necesario. Pero principalmente, hermanos, lo que nosotros necesitamos para obedecer el mandamiento del Señor con gozo y tomar en cuenta lo que Jesús dice, que nos alegremos y nos gocemos tanto el que siembra como el que recoge, para que nosotros podamos vivir esta verdad, necesitamos del Evangelio. Quizás no es la respuesta que esperaban. Pero si nosotros queremos tener un corazón gozoso, obediente en anunciar el Evangelio, necesitamos el Evangelio. ¿De qué manera? A lo mejor me podrías estar preguntando tú. En primer lugar, por medio de tu propia contemplación de la obra de Dios en Cristo para salvarte. Cuando tú consideras aquel, como decía la alabanza, cuando tú pones en tu mente, en tu consideración, todo lo que Dios hizo en Cristo para salvarte, es como si le pusieran leña al fuego en tu corazón. Cuando tú consideras que Cristo se despojó, que tomó forma de siervo, que sufrió una muerte horrenda para pagar tu deuda. Cuando tú consideras que Cristo dejó su comodidad, su tranquilidad y experimentó el frío, el abandono y todo esto para reconciliarte con Él, entonces tu corazón debería comenzar a arder por una pasión renovada de anunciar el Evangelio a otros. Como decían los apóstoles en Primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso no podemos dejar de anunciarlo. No podemos callar. Porque nuestra salvación es tan grande, es tan hermosa que no podemos dejarla bajo el almud.
No podemos guardarla en los recovecos de nuestro corazón, debemos compartirla. Pero eso sucede cuando somos constantemente transformados por el Evangelio al entender todo lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos. Cristo no tenía nada en común con nosotros y decidió acercarse. Nosotros no teníamos ningún interés en Él y Cristo decidió acercarse. Aún siendo cristiano, le fallamos constantemente y su amor es tan grande que no se aburre de nosotros. Y esas cosas deberían llevarte a considerar al que no tiene nada en común contigo, al que no tiene ningún interés en ti y al que evidentemente lleva una vida contraria a la vida de Dios, no siendo cristiano. Debería impulsarte a buscarlo. Como el pastor que tiene 99, se le pierde una. Y está dispuesto a ir a buscarla con desesperación. Pero dice que cuando la encuentra se alegra. La carga sobre sus hombros y le dice: amigos, vecinos, alégrense conmigo porque esta oveja que se me había perdido la he encontrado. Es un gozo, es algo que te rebosa. Hermanos, si yo no estoy hablando de un cristianismo elevado, un cristianismo para la élite, un cristianismo selecto, estoy hablando de una experiencia que todo discípulo de Cristo debería experimentar. El gozo de la mujer que se le pierde la moneda, comienza a barrer la casa, la encuentra y dice que hace una fiesta. Y Jesús remata diciendo: este gozo que ella tiene es infinitamente superior el gozo que tienen los ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, si el gozo de esa mujer es inferior al gozo de los ángeles, seguramente el gozo de los ángeles es inferior al gozo que siente Dios cuando un pecador viene a sus pies y se arrepiente. Y ese gozo Dios lo quiere compartir con nosotros, hacernos parte de ese gozo. Y nos llama a predicar el Evangelio, a gozarnos en compartir el Evangelio con otros. Pero eso no sucederá hasta que tú no te prediques el Evangelio a ti mismo. Eso no sucederá hasta que no te acostumbres a contemplar la belleza del Evangelio en las Escrituras. Ir a los Evangelios, leer los Evangelios una y otra vez y le pides a Dios: Señor, abre mis ojos para ver tu belleza en estas palabras, en todo lo que has hecho por mí a través de Cristo, y que esto me impulse con anhelo, con ahínco, incluso, hermanos, con peligrosidad y radicalidad de compartir el Evangelio con otros. Para terminar, el Evangelio, hermanos, que tú has recibido, que hemos recibido, debería ser un estímulo suficiente para pensar que si el Evangelio fue eficaz contigo, también puede ser eficaz para otros. El Evangelio que te salvó a ti siendo duro, dura, insensible, rebelde. El Evangelio que me salvó a mí siendo totalmente ensimismado y viviendo para mis placeres. Es el mismo Evangelio que puede salvar a otros que están en la misma condición. Y eso debería motivarnos. Pensar en: este compañero, hace tiempo tengo pendiente compartirle el Evangelio, hace tiempo tengo pendiente invitarlo a un café. Este vecino, hace tiempo que estamos tratando de contactarnos y lo voy a hacer, voy a tomar la iniciativa, voy a hablar de Cristo, aunque me rechacen. Y mientras hablo de Cristo, amo como Cristo. Entonces, para finalizar, aplicaciones prácticas de esto. El mandamiento nos dice: somos insuficientes. El mandamiento nos dice: estamos al debe. La gracia nos dice: confiésalo, ven a Cristo
y sé fortalecido y renovado con el poder del Espíritu Santo para que puedas obedecer con gozo el llamado de anunciar el Evangelio a otros. No hay condenación, no hay culpa, pero sí debe haber un renuevo, una pasión renovada para que con gozo seamos los evangelistas que Dios quiere que seamos. ¿Qué hacemos? Orar. Hermanos, si no oramos, y si no oramos el Evangelio, si no oramos la Biblia, pidiéndole al Señor que nos dé un corazón que se deleite en obedecerlo, poco va a pasar. Hermanos, si tú quieres ser obediente al Señor y con gozo, pídele al Señor que te dé amor por hacer su voluntad, que ponga una pasión renovada por las almas que no lo conocen. Ora. No tienes que ir a la conferencia tal, comprar la teología sistemática de tal. Ora en tu cuarto, Señor, avívame por predicar tu evangelio. Segundo, involúcrate intencionalmente con algunos no creyentes. Involúcrate para que tu amor, acciones y palabras puedan mostrarle a Cristo. Involúcrate. Pero involúcrate de verdad. No te involucres hasta por encima, ahí, rápido. Involúcrate. Porque en el involucramiento la persona va a poder estar tan cerca de ti que va a poder ver al Cristo que habita en ti, amándole y rogándole, reconcíliate con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5. Vayan a tomar un café con un no creyente. No, es que nosotros los cristianos no nos juntamos con los no creyentes. Hermanos, es mentira del diablo. ¿Cómo no nos vamos a juntar con los no creyentes? El llamado es no participar de los pecados que los no creyentes cometen. Pero si no nos involucramos nosotros, se van a involucrar los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, etc. Involucrémonos a tomar un café, invitarlos a la casa cuando se puede, buscar alguna actividad en común, disfrutar un tiempo juntos, deporte, exposiciones, documentales, caminatas. No es que no tenemos nada en común, busca algo en común. Busca algo. Escucha sus problemas, sus necesidades y busca alguna forma de ayudarlo. Pero tú, no es que, ¿sabes qué? Mauricio, esta persona tiene un problema y quiero que tú, ayúdale. Nosotros te podemos empujar, te podemos animar, pero si Dios te está poniendo una necesidad enfrente, tómala. Escucha a esa persona, aconséjala, busca alguna forma de ayudar y ora por él todos los días, por ella todos los días, por tu esposo no creyente todos los días, por tus hijos no creyentes todos los días, por tus familiares todos los días. Involucra a otros creyentes en eso también. Quizás a la primera puedes decir tú solo con él o tú sola con ella, pero después, ¿sabes que tengo un amigo? Me gustaría presentártelo. ¿Te tinca si vamos a tomar un café los tres? Conoce, involúcrate y el Señor te va a dar la sabiduría para, oye, ¿sabes que te quiero invitar a la iglesia? ¿O sabes que te quiero invitar a un grupo en casa que estudiamos la Biblia? ¿Te gustaría participar? No, bueno, te seguiré amando. Hasta la próxima. Como conclusión, hermanos, este llamado a amar a los creyentes, a los no creyentes, de manera sincera,
afectuosa, evangelística, es para todos los creyentes. Este no es un llamado para unos pocos. Este es el llamado para todos los creyentes. Necesitamos entender la importancia del mandamiento y clamar, hermanos, por tener un corazón que con gozo va a esparcir la semilla del Evangelio. Con gozo, con deleite va a anunciar a su Cristo admirable. ¿Y los resultados? Son del Señor. Algunos siembran, otros riegan, pero Dios da el crecimiento. Tranquilo si no pasa nada. Y si pasa, gózate. Y si no pasa, gózate. Pero necesitamos desarrollar un corazón obediente y gozoso en anunciar el Evangelio a los no creyentes. Amén. Oremos entonces, hermanos. Les voy a pedir si pueden orar ahí un ratito por alguien que ustedes conozcan, que necesita del Evangelio, y pídanle al Señor que los use para poder acercarse a esa persona, y al mismo tiempo pidámosle al Señor un corazón gozoso y obediente para cumplir esta labor. Oremos un par de minutos, hermanos.